Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todas las personas que habitualmente siguen el Canal 2 en este programa institucional, el informativo Nuestra Gente. Como siempre, discutiendo asuntos de importancia para la sociedad, para la comunidad, y esta vez hablaremos de un tema importante, toda vez que forma parte de esas promesas, pero también de esas iniciativas que se van configurando en el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Tiene que ver con el paquete de reformas y en esta vez vamos a hablar de la reforma a la educación. Un tema que no es un asunto únicamente problemático en Colombia, sino que tiene unas problemáticas mundiales, como lo veremos en la conversación que tendremos el día de hoy. Y observando lo que está ocurriendo, hemos dicho que los jóvenes del siglo XXI están cambiando la educación del siglo XX. Este título de por sí es bastante sugerente, sugestivo, porque obedece a las realidades y a las dinámicas mundiales. Los jóvenes se sienten incómodos con el tipo de educación, con los contenidos, con las formas, con los mismos espacios, porque estamos en unas nuevas realidades que plantea el siglo XXI. Esa es la conversación de hoy, los jóvenes del siglo XXI cambiando la educación del siglo XX. Y en esta conversación de este asunto que está a puertas también de ocurrir en Colombia, repito, tendremos dos dimensiones, una dimensión muy rápida de carácter global, de lo que está ocurriendo en la educación, de cómo hay preocupaciones globales con el tema de la educación, pero también miraremos en particular qué están diciendo los jóvenes en Colombia de cómo debería ser una reforma a la educación superior. La educación superior en Colombia la regula la Ley 30 y esa está a puertas de ser radicada en el Congreso de la República para una reforma profunda. En principio se piensa en los artículos 86 y 87, que es el financiamiento, pero por supuesto que los jóvenes no se conforman con eso. Y es la conversación que tendremos el día de hoy. Soy Carlos González, sociólogo, profesor de la Universidad del Valle, y estaré en esta conversación con Alejandro Nieto Roa, un estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, fundador de la revista Jóvenes, que circula en redes sociales, con algunas preocupaciones de estos temas. Aclaro, no pertenece a ningún colectivo que está en contra, ni a favor, ni pro de las reformas. Quisimos deliberadamente tener una opinión más fresca, más libre, de cómo desde una postura de no liderazgos en materia de propuestas de reforma se concibe la situación de la educación universitaria. También está el doctor Juan Carlos Flores Buriquitá, el licenciado Buriticá, es licenciado en Matemáticas y Física de Univalle, magíster en Educación, tiene estudios en Psicopedagogía, es director del campus de la Universidad Cooperativa en Cali, por lo tanto un conocedor y experto en estos temas también. Y por supuesto Sebastián Acosta Zapata, que es sociólogo, politólogo, magíster en políticas públicas, candidato a doctor en sociología en Univalle, y pues ha sido participante permanente en nuestro informativo Nuestra Gente en el Canal 2. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación, muchas gracias, doctor Juan Carlos, y muchas gracias, Sebastián. Dale. Bueno, profe, un gusto estar acá, muchísimas gracias por la invitación, saludo a los compañeros panelistas. Intentaremos pues hoy dar el debate y los argumentos con respecto a los retos que tiene la educación en el siglo XXI, dejando atrás los modelos educativos del siglo XX. Entonces nada, muchísimas gracias por la invitación y pues que esté bueno el debate. Gracias, Alejandro. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. A usted, profesor Carlos,
Un saludo muy especial a todos, especialmente a mis compañeros panelistas, esperando poder contribuir con estos constructos que son necesarios pues para una mejor reforma de la educación, desde los proyectos últimos en la ley de reforma de la ley estatutaria, que se pretende una ley completa de la educación superior, de la educación en general, y la reforma específica de la ley 30 de la educación superior. Espero pues que podamos tener una charla bien constructiva. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Cordial saludo a los compañeros del panel, cordial saludo también a todos y a todas quienes se sintonizan con nosotros y nos ven por los diferentes canales, ya bien sea por el cable operador puntualmente o por las redes sociales. Un afectuoso y caluroso saludo a todos y a todas, y esperemos que las ideas y los argumentos que en este rato esgrimamos pues ayuden también a tener mucha claridad en torno a la reforma que se viene, a lo importante que es transformar la educación, y que en últimas la educación es el sustento también para la producción de conocimiento y riqueza de una sociedad, y Colombia ha estado en deuda desde hace alrededor de 30 años o al menos 20 en una reforma profunda en términos de financiación, en términos de bienestar universitario, en términos de preocuparse por toda la comunidad universitaria y en la necesaria e importante articulación entre universidad, empresa y Estado. Bien, siempre tratamos de tener un carácter pedagógico, formativo, que el televidente como que ubique elementos para sus reflexiones y profundizar los temas si luego lo desean. Los invito a que veamos a los televidentes y a ustedes tres algo que nos contextualice el texto, el título: Jóvenes del siglo XXI cambiando la educación del siglo XX. Producción nos suelta un video que es un apretadísimo resumen de lo que es la historia de la educación y nos ubica en el siglo XX y en el siglo XXI, para luego desatar la conversación de las realidades de este siglo XXI frente a esa educación que todavía tenemos del siglo XX. Adelante, producción, con el video 1. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo.
Necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones. Y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la Escuela del Siglo XXI. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la Escuela del Siglo XXI. Bien, ese es un apretadísimo resumen que da cuenta de la historia de la educación, cómo arranca desde las sociedades primitivas, tiene unos desarrollos, se fortalece en el medioevo, con la Ilustración, luego con la Revolución Industrial, y digamos que de estos últimos 3 siglos hacia acá ha mantenido una constante como forma de incidir en los ciudadanos, en las personas. Sin embargo, esa herencia de esa escuela del siglo XXI, hoy en la llamada sociedad del conocimiento y en el contexto actual, desafía, estas realidades desafían cuál es el carácter de la educación para el siglo XXI. Les voy a enunciar 6 elementos para que ustedes tomen el que a bien tengan desarrollar, para dar cuenta de realmente, en su opinión, cómo ven el comportamiento de esa escuela, de esa educación del siglo pasado con los presentes desafíos. Producción nos ayuda con la imagen para que los televidentes la sigan también allí. Hay una crisis medioambiental mundial, es decir, este es un relato que no está el siglo pasado, ni con la formación de la escuela ni de la educación. 2, hay una vertiginosa transformación tecnológica, unos profundos cambios en el mundo del trabajo. Habida cuenta de esa transformación tecnológica, por supuesto que el mundo del trabajo ha cambiado. 3, hay una incredulidad y hay una desconfianza en las instituciones estatales, hay una crisis de la democracia, del Estado moderno, por lo menos en lo que corresponde a Occidente, hay una incredulidad en las instituciones. 4, la llamada sociedad del conocimiento, sus tecnologías de la información, la globalización digital, son procesos económicos, políticos e ideológicos. Por lo tanto, lo que quiero decirles y cuestionarles es cómo esas tecnologías de la información y la globalización digital terminan atravesando el carácter de la educación. 5, hay una proliferación descontrolada de todas las mentiras, de toda la desinformación en esta globalización digital que termina afectando, por supuesto, la formación, la educación. Uno podría encontrar en las redes información cierta, información falsa, información a medias, incluso posando de serias, posando de respetables. Y 6, el abusivo uso de las redes sociales, promoviendo el irrespeto, la xenofobia y la incitación al odio. Digamos que estos 6 elementos dan cuenta, producción, envíanos a la imagen 2, de cuál es el tipo de las transformaciones mentales a las que estamos asistiendo, cuáles son los imaginarios, las aptitudes, los comportamientos, los patrones culturales de los jóvenes como Alejandro, incluso que uno lo nota incluso en el lenguaje, ¿no? Lenguajes formales, jergas de paralenguajes. Es decir, hay un nuevo cambio en la realidad social de los jóvenes, de los niños, inclusive de los niños que acceden tempranamente a estas redes, versus los formatos tradicionales de la escuela. Es decir, estamos asistiendo a una nueva generación que ha producido un cisma frente a la tradicional escuela heredada en los últimos siglos. Bien, ese es un contexto, pero les quiero problematizar además unas realidades en torno a la educación. En ese contexto
hay más de 770 millones de personas en el mundo que son analfabetas. Esto es una cifra dramática. Una sola persona que no sepa leer ni escribir es un drama para la humanidad en pleno siglo XXI. Bueno, le hablo de 770 millones de personas. Cada dólar invertido en educación en las mujeres genera 2.8 como tasa de retorno. Sin embargo, es donde menos se hace inversión en educación, en las mujeres, por todos estos temas históricos, patriarcales, etcétera. Pero incluso medido económicamente, un dólar invertido genera 2.8 tasa de retorno. Los indicadores de la UNESCO señalan que en los países pobres solo el 10% de los estudiantes tienen acceso a Internet. Y la inmensa mayoría de los países del mundo son países pobres. Solo el 10% de los estudiantes acceden a Internet. En el 2021, más de 244 millones de estudiantes estaban por fuera del sistema educativo. Entonces, a las 770 millones que no saben leer ni escribir, súmele que en el 21, en pospandemia, por supuesto, 244 millones de jóvenes estaban por fuera del sistema educativo. Y para cerrar estos indicadores en torno a la educación que queremos discutir, en el mundo ahora hay cerca de 57 millones de profesores. Eso es lo que hay calculado a nivel mundial. Bueno, para alcanzar el estándar de educación básica hacia 2030 se necesitan, además de los 57, 69 millones de profesores. O sea, estamos hablando de una complejidad enorme frente a las apuestas en cómo debe ser y cómo se concibe la educación. Entonces, mostrados estos dos segmentos, ¿en qué medida los actuales sistemas de enseñanza, los contenidos, los mismos campus, profesor Juan Carlos, proporcionan que están hoy en los sistemas educativos, le están fallando a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes, es decir, a la sociedad? Hay un déficit de esa realidad con la que venimos arrastrando la educación frente a estas realidades siglo XXI. Doctor Juan Carlos, le doy la palabra para que opine. Por supuesto, hay un déficit educativo y ese déficit educativo está principalmente en el déficit del aprendizaje, ¿no? Eso es algo que se viene mirando desde la UNESCO. Los resultados de aprendizaje no son los que corresponderían históricamente al inicio del siglo XXI. Si bien ahora hay una reforma muy interesante, una propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior, sí se viene hablando de la necesidad de una reforma del Sistema Nacional de Educación de manera integral, pero también del Sistema Internacional de Educación, es decir, que no se mire, que se reforme la educación inicial, se reforme la educación básica de manera independiente, porque esa desconexión entre los niveles de formación es lo que no nos permite a nosotros tomar decisiones suficientemente contundentes y asertivas en la educación superior. Perdón, le corto allí. O sea, la universidad percibe, los profesores universitarios perciben que hay unas desconexiones desde la formación inicial hasta cuando los estudiantes les llegan a primer semestre. Perfecto, pero como tal vez todos lo conocemos, históricamente siempre los profesores de primero de primaria vienen a decir que el sistema de educación inicial es deficiente. Los profesores de iniciando bachillerato de la educación básica, la primaria, que los de primaria es una educación deficiente, y los de la universidad, que los de la educación media son deficientes. Ahora, la intención de este nuevo proyecto de reforma estatutaria, de ley estatutaria de la educación, mirada integral, me parece muy asertiva, pero le faltaría más contundencia frente a cómo se articulan los niveles. Entonces uno ve una gran deficiencia, por ejemplo, la Cali y el Valle del Cauca acusa índices de educación, de aprendizaje muy bajos en todas las pruebas en los niveles de primaria y secundaria, de tal manera que cuando llegan a la educación superior nos queda muchísimo más difícil. Hay una expresión que se habla en la UNESCO, que se ha hablado en el Plan Nacional de Educación al 2026, se habló, y en las apuestas al 2030 en diferentes documentos, y es que debe haber un nuevo contrato social de la educación, que se repiense la educación de una manera holística y no como pedazos que van formando a un ser humano por parte. Entonces,
Y la expresión con la que se viene ahora fortaleciendo esto es aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, si tenemos claro cómo son los aprendizajes en la educación inicial, en la educación básica, en la educación media y en la educación superior, tal y como muy bien lo está segmentando la nueva ley, el proyecto de ley estatutaria que se está proponiendo, me parece muy interesante que si tenemos un nuevo contrato social y un entendido del aprendizaje a lo largo de la vida, vamos a poder tomar decisiones muchísimo más asertivas. Gracias, doctor Juan Carlos. Alejandro es un joven estudiante de Univalle, estudiante de Administración de Empresas. Alejandro, ¿percibes con tus compañeros y compañeras universitarias que hay una ruptura entre lo que ustedes son, como ustedes viven, como ustedes hablan, como ustedes sueñan, no solo el país sino el mundo, y lo que formalizadamente está establecido en las ofertas académicas, en los contenidos de los pensum, de los diferentes programas? ¿Cómo es la conversación de ustedes? O sea, ¿sí hay una distancia entre esa escuela, esa universidad del siglo pasado y el mundo de los jóvenes del siglo XXI? Sí, total, esa distancia existe. Para nadie es un secreto que hoy el modelo educativo no solo de Colombia sino de Latinoamérica es un modelo completamente arcaico, ¿sí? Un modelo pensado en el siglo pasado que no ha sido capaz de adaptarse a un mundo tan cambiante como en el que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Entonces esa desconexión genera, por ejemplo, lo que decía el profe, y es que en los niveles inferiores, eso se ve hoy en la universidad, en los niveles inferiores, es decir, bachillerato y primaria, empieza a haber un desgaste de los estudiantes, incluso por el modelo educativo que hay, ¿cierto? Porque no se sienten cómodos con los métodos de enseñanza, porque a muchos chicos no les gustan las clases hora cátedra, es decir, un profesor en la pizarra, antes gastando tinta, ahora marcador, y entonces tenemos dos tableros ahora enfrente, donde lo llenan y lo ponen a uno a copiar o a pegar fotocopias en el cuaderno, ¿cierto? Entonces, sin duda alguna, eso va generando un retraso en cada uno de los niveles educativos, y cuando uno llega a la universidad, oh sorpresa, muchas veces no sabemos nada. Además, porque tenemos un modelo educativo que no nos educa para la vida, ¿sí? Hay muchas personas o muchos compañeros que salen de 16 años a bachillerato, y esto parecerá incluso ilógico, y no saben cambiar un foco, no saben cambiar un bombillo. ¿Por qué? Porque el modelo educativo del siglo pasado nos tiene enseñados a un modelo totalmente geométrico, ¿sí? Es decir, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, y así abordan cada una de las asignaturas, ¿sí? Entonces, eso empieza a generar una ruptura. Yo creo que hay unos retos importantes en el nuevo modelo educativo, entendiendo que hay que empezar a formar ciudadanos con más iniciativa, más innovadores, que se interesen más por los temas de ciudad, por los temas de país, por los temas de mundo, porque hoy tenemos unos jóvenes muy pasivos. Profe, usted sabe que en la revista Juventud, hace unos días yo publiqué un artículo propio en el que mencionaba la preocupación que hay por parte de unos jóvenes de la apatía política y social de los jóvenes de este siglo, ¿cierto? Porque esa apatía lo que está haciendo es que la generación se vaya rezagando, ¿sí? Los grandes pensadores del mundo, muy pocos son del siglo XXI, ¿cierto? La inmensa mayoría son del siglo pasado. Entonces hay que ver cuál es ese modelo de enseñanza que sí hacía que los grandes pensadores del mundo fuesen del siglo pasado y no de este siglo, ¿cierto? Entonces hay que empezar a educar a los jóvenes en temas de las inteligencias artificiales, que hace 9 meses, 10 meses están avante, y muchos jóvenes no saben qué es una inteligencia artificial. Y hay que empezar entonces también a utilizar todas estas nuevas tecnologías en el modelo educativo, ¿sí? Tenemos que dejar de un lado los tableros y las clases magistrales, por empezar a brindarle a los jóvenes también herramientas tecnológicas para que hacia un futuro pues puedan ir mejorando y ese modelo de educación pueda ir terminando. Muchas gracias, Alejandro. Pues nos hablaron a los tres somos profesores. Sebastián, a propósito de eso último dicho por Alejandro Nieto, la UNESCO acaba de desarrollar un programa, acaba de terminar hace un mes, un proyecto Jóvenes en la Transformación de la Educación, y tuvo como objetivo
este desarrollo, explorar cómo las diferentes generaciones de estudiantes se han involucrado en el proceso de aprendizaje, centrado en el estudiante, no en el profesor. Esa es la reclamación que acaban de hacer aquí. Con la adopción de herramientas digitales y formas más amplias de innovación, así como proporcionar nuevas recomendaciones sobre cómo los estudiantes pueden utilizar potencialmente la tecnología para mejorar la eficiencia y el aprendizaje. Pregunta, Sebastián, que está ahí como entreverado, está entre una generación del siglo pasado y estos desafíos que le está haciendo como Alejandro. Hay unas resistencias de algunos profesores y profesoras de la institucionalidad del siglo pasado para meterse de cabeza a esto que reclama Alejandro o a esta iniciativa que está promoviendo la ONU a través de la UNESCO. O sea, ¿cómo sentís el desafío en las aulas de clase que estás en una generación intermedia, lo repito, y respetuosamente, por supuesto? Finalmente somos parte de esa escuela del siglo pasado, pero nos toca atender estas reclamaciones a los que la UNESCO ya dije, esto hay que ponerle cuidado. Bien, yo quisiera plantear que, por ejemplo, desde Aristóteles, hay unos escritos y unas ideas que dicen que los jóvenes son indiferentes y apáticos frente a la realidad. Estamos hablando de hace 2500 años, ¿ya? Y casi que esa idea de alguna otra forma se replica. Incluso en los 60, los 70 había gente que decía que los jóvenes estaban descarriados cuando estaban impulsando todo el movimiento contracultural y que eran apáticos, indiferentes y que no les interesaba la política. Yo creo que esa narrativa es una narrativa muy asimétrica. Ya parados nosotros, pues yo no estoy viejo, pero parados nosotros desde cierta madurez, desde cierta seriedad y formalidad de la vida. ¿Qué pasa? Que las tecnologías que las instituciones educativas, tanto colegios como universidades, incorporan, son tecnologías difíciles, incluso para uno como profesor. Los campus virtuales, los Moodle, todos esos, genera también una dificultad frente a uno cómo maneja esas herramientas. Uno como profesor y también los estudiantes lo sienten. Entonces, de entrada hay cierto rechazo, ¿ya? Entonces que hay 4 o 5 contraseñas para diferentes tipos de las plataformas, que una para el correo electrónico, que otra para el campus virtual, que otra para que otra para otro lado. Entonces, eso ya va generando tensiones. Vemos, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales, están todas integradas, ¿ya? Facebook, Instagram, WhatsApp, pertenecen a Meta y todas ellas se comparten información. Entonces, los muchachos pues buscan esa autonomía, esa levedad, si se quiere, en términos del manejo de la tecnología, ¿ya? Entonces el asunto no es que estamos sistematizados y tenemos campus virtual o tenemos Moodle. Bueno, ¿cómo eso realmente responde a las demandas, a las exigencias, a las necesidades y a la voz de la comunidad educativa en general? No solamente de los estudiantes, sino también de los profesores. Yo conocí profesores, o conozco, que nunca han abierto campus virtual, que nunca han abierto Moodle y que todavía tienen la resma de impresiones, de fotocopias, y llegan el primer día a entregárselas a los estudiantes. O decir, vayan a la fotocopiadora esto, ¿ya? Entonces, frente a eso, yo creo que tenemos que leer mejor lo que significan estas tecnologías de la información y la comunicación, ¿ya? Los pelados, y a mí me han dicho pelados, profe, es que yo para leer soy como malito, pero entonces yo empecé a ver videos y ya ahí entendí lo que estaba diciendo, ¿ya? Claro, la habilidad de lectoescritura no tiene por qué dejarse, porque es esencial frente a el desarrollo humano, pero también otras habilidades, y en estos retos y exigencias del siglo XXI ya no basta con saber leer, escribir y tener conocimiento de las operaciones básicas de la matemática. Ese tipo de analfabetismo ya quedó atrás. Hoy el analfabetismo es el analfabetismo tecnológico, por ejemplo, ¿ya? Que sepan usar desde la ofimática, Excel, Word, PowerPoint, hasta otros medios o mecanismos de sistematización y producción de información, hasta las redes sociales, ¿ya? Entonces, pues, ¿por qué no incorporar prácticas de gamificación, por ejemplo, Kahoot, o que se evalúe con un TikTok? Bueno, usted me va a hacer un TikTok en el que creativamente me va a exponer tal tema, ¿ya? Que empiecen a articularse este tipo de elementos
para que realmente los estudiantes se motiven, porque lo que acaba de decir Alejandro es muy cierto, ¿ya? Un señor, una señora que se para 2, 3 horas frente a unos muchachos a hablarles y a llenar tableros, pues el retorno en conocimiento, en atención, va a ser mínimo, ¿ya? Ahora, también la noción de educación de calidad, vuelvo y digo, pasa por todo el sistema, incluyendo a los profesores, ¿ya? Profesores que tengan tiempo para preparar clases, profesores que se sientan motivados, profesores que sientan que la institución los respalda, profesores que van formándose cada día, que tengan tiempo para hacer sus maestrías y doctorados, profesores que busquen entonces cómo articular ese conocimiento que tienen con nuevas maneras de presentarlo. Y aquí el punto sobre las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, es esencial. Hoy los muchachos saben qué es ChatGPT. Escriben la pregunta les bota la respuesta, cogen la respuesta, la copian en un Word y ese Word lo entregan. Y así ha pasado por montones. A mí me ha tocado casos así. Uno ya sabe, digamos, más o menos cuál es el estilo de redacción del chat. Y entonces, vea, esto no está bien. Entonces sí saben manejarlo, sí saben qué es, pero ¿qué es lo que falta? Y es donde la educación tiene que fortalecerse, en el pensamiento crítico, en las habilidades de ver qué es esto, cómo yo lo interpreto, cómo lo entiendo. No hay que satanizar las tecnologías, no hay que satanizar la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay que tener un pensamiento crítico en el cual está la ética fuertemente involucrada allí, para que este desarrollo tecnológico y esta innovación sirva para potencializarnos y apalancarnos, y no para hacernos más dormidos, más facilistas, y permitir entonces, pues, en esas fake news, en esas manipulaciones de las que vos hablaste al principio. Doctor Juan Carlos, usted señaló algo importante, que incluso forma parte de las conversaciones de los profesores, no de los estudiantes, pero sí de los profesores. Y usted nos hablaba del déficit de aprendizaje. Y el déficit de aprendizaje, uno de los variables tal vez de las más fuertes, es el no saber leer. Los estudiantes generalmente no saben leer. Y usted nos señalaba cómo eso puede estar interrelacionado por los diferentes niveles del proceso de formación y educación. Ese déficit de aprendizaje, que es material, que es medible además, incluso hay quienes afirman, doctor Juan Carlos, que no es que nuestros estudiantes sean malos para las matemáticas, sino que no saben leer el problema que se formula para despejar la variable, no sé qué. Si usted no comprende la pregunta, pues obviamente la respuesta no va a ser la más acertada. Es decir, problemas de lectura. Pregunta a usted que es especialista y que tiene un buen bagaje en estos temas. Estas realidades como las que señala Sebastián, la inteligencia artificial, GPT y todos estos mecanismos, concurren a profundizar ese déficit de lectura e inclusive de escritura, porque la máquina te escribe también. Entonces, una máxima con la que yo me formé es que uno es buen escritor si es un buen lector. O sea, si uno lee bastante, como que se le amplía y tal. En su opinión, estas nuevas realidades tecnológicas concurren a profundizar ese déficit de aprendizaje, en particular en la práctica de la escritura y la lectura, o pueden ser parte de la solución. Bien, contribuyen o forman parte, y está muy relacionado con el rol del profesor, con la capacitación que tenga el profesor. Como lo decía Sebastián, es muy posible, existen muchísimos profesores que todavía no se resisten a las nuevas tecnologías, a los nuevos mecanismos, a las nuevas herramientas. Existen muchísimos y uno lo encuentra, y ciertas profesiones más que otras, ¿no? Ciertas profesiones, los profesores son más alejados, más resistentes y se enojan incluso. Por ejemplo, algunas áreas del conocimiento. Por ejemplo, como los abogados, que los quiero mucho y todo, hay resistencia de ellos, no todos evidentemente, pero sí hay un gran grupo. Y bueno, en general, pero tengo muy buena relación con los abogados. Pero frente a eso, mire, los que iniciamos la educación
el siglo pasado a ser profesores y directivos académicos. Esperábamos que a estas alturas del siglo XXI, vamos por el año 2023, ya la humanidad tuviese mayores desarrollos frente a lo que ahora muy acertadamente le llama competencias genéricas. Usted lo mencionaba ahora. Nosotros hablamos, hacemos unas evaluaciones Saber Pro y unas evaluaciones Saber 11. Y en ellas evaluamos unas competencias en las que nos sigue yendo muy mal, las competencias genéricas. Entonces, por ejemplo, comunicación escrita, ¿qué tan buenos somos comunicándonos por escrito? Y entonces uno hace 20 o 30 o 40 años se quejaba de que los muchachos no saben escribir, no saben hacer un ensayo, no saben redactar. Yo creo que la queja es casi igual. Segundo, la lectura crítica, lo mencionaba usted. Se lee, ¿cómo se lee ahora? Se lee rápidamente. Si hay algo que tiene más de 3 renglones, ya no lo leo. Si hay algo que es un microvideo de más de 1 minuto, ya no lo miro y no aprendo a través de la lectura del video, digámoslo así. Tercero, razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo que debiera tener muchísima más fortaleza para poder tener más habilidades, por ejemplo, en la matemática financiera, que es una gran debilidad en la mayoría de las personas, no se desarrolla y tenemos muy bajos niveles en el razonamiento. Cuarto, las competencias ciudadanas. Una de las líneas que usted colocó ahora allí era que las redes sociales nos están llevando a unos antivalores, algo así se estaba manifestando ahí, el odio, etcétera. Esas competencias ciudadanas se evalúan en primaria, se evalúan en secundaria, se evalúan en la media, se evalúan en los Saber Pro de la educación superior, y realmente sirve simplemente un examen con unos ítems, o esas competencias ciudadanas debieran ser transversales a todas las asignaturas, a todo lo que yo hablaba al principio, de que la reforma de la educación debe ser integral, debe pensarse como un todo. Competencias ciudadanas lo llevo así en la educación inicial, como lo voy llevando hasta la educación superior, pero se está mirando por partes, por fragmentos. Y en la alfabetización tecnológica, que está ligada a todo eso, sí. Bueno, y me faltó la quinta competencia genérica, que es el inglés. Mire las debilidades, cómo eso limita la posibilidad del éxito de muchísimos de los nuestros, de salir, de hacer otras cosas, a pesar de que este es un mundo que requiere el bilingüismo, a pesar de que se hacen esfuerzos de todo tipo. El inglés, las mismas quejas que yo escucho frente a las competencias en inglés, yo las escuchaba hace 40 años cuando inicié como educador. Yo no le encuentro mucha diferencia. Entonces, pienso que eso que usted hablaba, cuando me dice, y lo tecnológico, ¿cómo va ahí? Es que el profesor tenga la suficiente preparación, capacidad. Debe haber muchos recursos del Estado, muchos recursos de las instituciones privadas también de educación, para invertir en el aprendizaje, porque el déficit no es solamente del estudiante, ¿no? El déficit del aprendizaje es déficit del aprendizaje del profesor. El profesor también tiene problemas de lectura crítica, tiene problemas de comunicación escrita, tiene problemas de inglés, etcétera, que vemos en las universidades cómo hacemos para que supere el bilingüismo. Pero también hay criticidad en las limitaciones tecnológicas. Entonces, ahora uno escucha lo que lee uno de inteligencia artificial, de machine learning, los muchachos, los niños, ya dicen que los navegadores van a desaparecer, que las páginas web van a desaparecer, que ahora usted habla y va a ocurrir y se le va a explicar. Entonces, ¿cuál va a ser? El problema de ahora, tan diferente a los años 80, a los años 90, a los años 40 del siglo pasado, es que el cambio es vertiginoso. Todo cambia tan rápido y nosotros no nos vamos preparando rápido. Y entonces, ¿cuál es mi rol como profesor? Entonces, ¿es imprimir papeles y darlos? ¿Sí? Mi rol como profesor es más hacia la analítica y a la crítica. Y entonces, ¿para qué me sirve el chat GPT? ¿Para qué me sirven todas estas herramientas? Pero no nos preparan, no sabemos cómo hacerlo. Y para ello hay que llevar dinero, introducir dinero, y el Estado es el primero que tiene que hacerlo. Para todos, para las universidades estatales y las universidades privadas. Entonces así logramos que haya un alfabetismo en tecnología, también para los profesores deben ser los primeros, porque el muchacho usa TikTok y usa todas estas redes, pero él las usa de una manera recreativa, no para la gestión del conocimiento, y es el profesor el que debe saber cómo sirve eso para gestar conocimiento, para construir y para transformar mejor la sociedad. Entonces un amarre de las competencias genéricas con estas competencias avanzadas de tecnología, las cuales debemos preparar, pero mirarlo como un todo, no entonces los cursos que le damos a los profesores de primaria para que sino tiene que mirarse eso cómo va creciendo, cómo va escalando en la medida en que vamos avanzando en la línea educativa. Bien, Alejandro, puede reaccionar de todo lo que se ha hecho ahora, pero le añado un elemento que acaba de
colocar el profesor Juan Carlos, el tema de la evaluación. Este es un tema crucial para los estudiantes. Digamos, cuando uno presenta el programa del curso, a los estudiantes de los que más están pendientes es del ítem que dice evaluación. ¿Cómo vamos con los parciales? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas exposiciones? Ese es el tema crucial. Me da la impresión a mí más que los mismos contenidos. Es cómo van a evaluar. Entonces el tema de la evaluación es del siglo pasado. Y además del proceso de formación, el profesor Juan Carlos nos recuerda que hay una evaluación saber y evaluación pro, como para atornillar esa cosa ahí. Entonces, ese es un asunto crucial para el estudiante, pero yo me atrevo a decir, no es crucial para el profesor. O sea, yo creo que el énfasis del profesor cuando se le presenta al grupo es, este es el carreto que vamos a escuchar, nos vamos a profundizar acá, pero el otro está pendiente de cómo me salto yo, cómo hago para superar todo eso que usted me venía a decir. Tema de las evaluaciones. ¿Qué percepción tienen los estudiantes de las evaluaciones? Más allá de si saca 1, 3 o 5 o lo que sea, es realmente eso se les constituye en un elemento único para abordar, además porque la calificación, la evaluación da cuenta de si suma o no créditos, le llaman. Entonces, eso es un sistema y un circuito ahí bastante complicado, además de lo que se ha dicho después de que hiciste la reclamación a los profesores. Este tema de la evaluación, ¿cómo lo perciben? Bueno, lo que pasa es que se ha venido manejando una narrativa, incluso desde los estudiantes, y es que yo asisto a clases para presentar los parciales porque, aún sin yo saber si repaso un día antes y gano el parcial en 3, y así los 2 o 3 parciales que hay en el semestre, paso la materia. Entonces yo creo que hay un problema grave en la calificación, porque nos están evaluando por pasar un examen, pero no por cumplir unas competencias, ¿sí? Es decir, yo llego a la clase de, no sé, estadística 2, y si me aprendí bien el procedimiento o las fórmulas para aplicar en la resolución del problema, pues simplemente lo paso, pero no lo analizo, ¿cierto? Entonces yo creo que ese modelo de evaluación cuantitativa debería empezar a mirarse más como un tema de evaluación de competencias más cualitativas, ¿sí? Es decir, no es solo si yo paso el examen que puedo pasar la materia, sino si realmente muestro unas competencias integrales para poder pasarla. Porque yo lo voy a poner, a mí me da incluso pena, pero pues hay que reconocerlo. Yo pasé los 3 niveles de inglés en la Universidad del Valle y no sé inglés, ¿sí? Y yo muy elocuentemente le digo a mis compañeros, si pasé inglés, me gradúo de administrador de empresas, ¿sí? Incluso el semestre pasado lo pasé en 4, que para mí es una nota altísima en relación con mi conocimiento de inglés, que no es muy importante. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay una falla en el modelo educativo, ¿cierto? Porque están dejando, profe, avanzar a una persona como Alejandro, que no sabe mucho inglés, ¿sí? A que cuando salga de la universidad y se enfrente al mundo, va a tener unos problemas gravísimos, ¿sí? Hoy el mundo pide profesionales que hablen 2 idiomas, mínimo 2 idiomas, ¿sí? Y entonces cuando yo me gradué de administrador, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando me enfrente al mundo? Entonces yo creo que el modelo evaluativo debe cambiar de ser solo un modelo numérico, es decir, pasaste en 3 y te graduaste, más por un modelo que evalúe las competencias reales del estudiante, ¿cierto? Ahora, digamos eso por un lado. Ahora mencionaban algo, lo decía profe, de que hay unas discusiones que incluso no dan los estudiantes, que solo las dan los profesores. Pues yo le cuento que hoy en las universidades hay unos grupos de estudiantes que sí se interesan por, digamos, esas competencias de los profesores o esas carencias que tienen los profesores. El profe sabe, intentamos en la universidad hacer un conversatorio sobre la precarización laboral de los profesores en Colombia, que es un tema que, claro, digamos, los afecta a ustedes, pero también nos afecta a nosotros, ¿cierto? Porque alegamos que los profes no tienen tiempo para investigación, no tienen tiempo para hacer mentorías, monitorías, y eso de una u otra forma repercute en la formación de los estudiantes, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesitamos entonces teniendo eso en cuenta? Voluntad.
voluntad política. Los problemas de la sociedad se tienen que abordar de manera integral, ¿cierto? No mirando solo una cara, y para eso necesitamos voluntad política, y no la hemos tenido. Entonces yo lanzo una pregunta. ¿Tenemos un Estado, no solo en Colombia, sino en el mundo, capaz de intervenir en los problemas sociales de manera integral? Es decir, ¿tenemos un Estado capaz de intervenir todos los sectores de la sociedad para que las problemáticas se solucionen de manera integral? Para mí, la respuesta es no, ¿cierto? Entonces, ejemplo corto. La teoría dice que el Estado debe intervenir la economía para que funcione bien, y yo estoy de acuerdo. Pero ¿tenemos un Estado con la suficiente capacidad y músculo para intervenir en la economía? ¿Sí? Porque es que desde ahí se tienen que empezar a tratar los temas. Lo decía el profe, lo decía el otro compañero, y es, para eso necesitan recursos. Pero si tenemos un Estado que, a ver, hoy el Estado colombiano no tiene la suficiente fuerza para atender todos los problemas sociales, no la tiene. Entonces, desde ese punto tenemos que repensarnos el Estado, ¿sí?, su capacidad para poder resolver esos problemas. De otra forma va a ser imposible que, por ejemplo, los profes estén capacitados en las nuevas tecnologías para que concienticen al estudiante, ¿sí? Porque es que el profe decía, ¿será que las nuevas tecnologías afectan o contribuyen a que haya una mejor capacidad de lectura crítica, una mejor capacidad de escritura, de comunicación escrita? Y yo digo, lo mencionaba el profe, hoy las nuevas tecnologías las están utilizando los jóvenes de manera recreativa, ¿sí? Y no, como lo dice el profe, para generar nuevo conocimiento. ¿Qué necesitamos entonces? Un docente capacitado que llegue al aula de clase y concientice al estudiante que ChatGPT o la inteligencia artificial X no es para que le haga la tarea, ¿sí?, sino más bien para que le brinde información y usted mismo, a partir de su crítica, de su propio criterio, saque un contenido importante o valioso con el que pueda presentar el trabajo, ¿cierto? Entonces, pensémonos en si el Estado tiene la suficiente capacidad para atender todos los problemas sociales, porque esto se soluciona con voluntad política y con recursos. Si no hay recursos va a ser muy difícil que los profesores estén capacitados, pero que a las escuelas rurales llegue la tecnología. Miren, yo vengo del Quindío hace 20 días de participar en un proyecto semillero de comunicación y periodismo en el que le llevamos talleres de nuevas formas de comunicación y periodismo digital a las escuelas rurales del Quindío. Y oh sorpresa, ninguna de las escuelas tenía acceso a internet. Y oh sorpresa, ninguna de las escuelas tenía o computadores óptimos para poder brindarles esos talleres a los estudiantes, ¿sí? Entonces también hay un olvido del Estado en algunos territorios, incluso en la zona rural, en la que llegan personas a hablar de nuevas tecnologías y los chicos se están enfrentando a algo desconocido para ellos porque simplemente no tienen acceso, ¿cierto? Entonces hay que tratar las problemáticas de manera integral y preguntarnos si el Estado tiene la capacidad o tiene que buscar otras formas, otras alianzas con la universidad, la sociedad civil, los privados para poder satisfacer esas necesidades. Bien, vamos avanzando. Habría mucho que decir de la generalidad del tema del complejo y abigarrado tema de la educación en las generalidades. Dijimos que queríamos conversar también, un poco lo insinuaba también el doctor Juan Carlos, profesor Juan Carlos, el tema en Colombia. Particularicemos el caso en Colombia. Hay una reforma inminente a la educación superior, varias iniciativas se tratan de poner allí, pero hay una iniciativa de todas estas que se ha construido desde los mismos jóvenes, desde los estudiantes. Rodemos producción este video para que ustedes se refieran a los 6 puntos que de manera rápida se coleccionan y lo que le están diciendo los jóvenes al gobierno de Gustavo Petro: nosotros queremos esto en la reforma superior. Los rectores quieren otra cosa, los profesores quieren otra cosa, la sociedad seguramente está pensando en otra, pero estamos hablando de la presión que están haciendo los jóvenes y esto es lo que dijeron los jóvenes al gobierno de Gustavo Petro como reforma a la Ley 30. Hoy es un día histórico. Se le entregó al señor presidente, la vicepresidenta y la ministra de Educación propuestas preliminares para la reforma a la educación superior.
Surgieron más de 80 espacios de diálogo con más de 20.000 jóvenes y aún está en construcción. Algunas propuestas claves son: 1. La educación superior es concebida como un derecho fundamental, bien común, universal, popular, gratuita, inclusivo, de calidad democrática, guiado por la autonomía universitaria. 2. Un nuevo esquema de financiación 100% estatal que utilice los costos de la educación superior para reducir las brechas regionales en cobertura, infraestructura y calidad. 3. Bienestar universitario con Sistema Nacional de Restaurantes Universitarios, la reactivación de residencias estudiantiles y tarifas diferenciales de transporte público. 4. Fortalecimiento de la autonomía universitaria con gobierno y poder popular. Las asambleas como espacios legítimos e institucionales para la toma de decisiones. Democratización de los consejos superiores e inclusión estudiantil en los consejos directivos de las universidades privadas. 5. Campos educativos con garantías de derechos, seguridad, inclusión y libres de violencia de género y territorios de paz. Y por último, 6. Reconfiguración de la relación universidad-sociedad, respuesta a problemáticas sociales, articulaciones con colegios, educación popular y saberes propios. Queda mucho por hacer y más de 9 asambleas regionales y múltiples espacios de participación. Es por eso que convocamos a las juventudes de manera previa a la radicación, a la reforma, a la Plaza del Che, a la Universidad Nacional. Bien, en resumen, la educación superior como derecho fundamental. 2, financiación, artículo 86 y 87. 3, bienestar universitario integral, transporte, en fin, todos los elementos del bienestar universitario. Autonomía y democracia, el tema de la gobernanza dentro de la universidad. Campus con garantías de derechos, de reconocer la pluralidad. Y un nuevo relacionamiento universidad-sociedad. Esto es empresariado, sectores populares, trabajadores, etcétera. Sus opiniones frente a este apretado resumen que los jóvenes le entregan al gobierno de Gustavo Petro, Sebastián. Por un lado me parece muy importante el carácter democrático y participativo. Recuerden que en el 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos también intentó reformar esta ley. ¿Y qué pasó? Hubo una gran movilización en la que yo como estudiante participé y la oposición que se encontró dentro de las universidades fue altísima en ese momento, porque buscaba que la educación se alineara aún más con un proyecto de libre mercado que algunos tildábamos en ese momento de neoliberalismo, ¿ya? Entonces, Juan Manuel Santos lo que dijo en ese momento es: bueno, listo, háganlo ustedes, ¿ya? Y en las asambleas interminables de estudiantes nunca se llegó a nada. Entonces ahora este carácter propositivo, participativo, democrático, me parece muy interesante y me parece muy pertinente, y hoy, digamos, aun cuando hay reparos, cuando se quiere suscitar el debate, cuando algunas cosas no estarán muy de acuerdo en toda la comunidad y en todos los actores relativos a la educación, sí hay un consenso de que esto se tiene que reformar y que la propuesta que se está planteando desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación en cabeza de la profesora Aurora Vergara Figueroa, es claro, y ese es el camino a seguir, con algunas sí bemoles, pero hacia allá hay que apuntar. Me parece importante lo de la financiación. Ya aquí todos hemos dicho que faltan más recursos económicos, es cierto, y también falta más voluntad de todos, de estudiantes, profesores, directivos, gobierno nacional, sector privado también. Es que la empresa también es responsable del financiamiento y el apalancamiento de la educación, sino aquí hay muchas universidades que están patrocinadas por el sector privado, y eso hace que se genere una masa crítica de profesionales muy bien capacitados que luego va a redundar en investigación y desarrollo y gerencia y planeación de esas mismas organizaciones. Y eso me lleva al punto central, y es pensarnos la educación en términos integrales, como lo acaba de señalar recientemente el director Juan Carlos, pero también en términos de su influencia en la sociedad, ¿ya? Es que la educación tiene que ser un vehículo de movilidad social.
En América Latina la educación no es un vehículo de movilidad social. Por más que usted estudie y salga profesional, puede que no salga del mismo barrio, puede que sea el único de su familia, entonces tiene que apalancar a sus hermanos, primos, tíos, abuelos, digamos a la familia extensa. Y eso hace que no haya movilidad social. Entonces la educación debe garantizar también la movilidad social en lo individual, pero también la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad en lo colectivo, ¿ya? Porque es que aquí seguimos apalancados en, digamos, en formas de discriminación, exclusión y segregación de acuerdo a las instituciones en las que hemos estudiado, y eso no es una mentira. Entonces, si yo soy de colegio privado estrato 6 o para arriba, pues bien, voy a una universidad privada estrato 6 o para arriba, y entro a desempeñar funciones en empresas privadas o incluso en el sector público de gerencia para arriba. Y el que ha pertenecido a un colegio público, que va a una universidad pública o privada, que tiene un target de ingresos medios, medios bajos, pues va a desempeñar roles de operario, roles medios o intermedios y hacia abajo, ¿ya? Y eso es profundamente problemático, porque la educación, en vez de ser el vehículo de movilidad social, es un vehículo de sostenimiento del status quo, y no debería ser así. Debería realmente buscarse formas de la potencialidad en términos de la educación. Es que la educación es supremamente potente, ¿ya? Uno es en parte de lo que ha leído, lo que ha estudiado, con quién ha investigado, con quién se ha relacionado, a quién ha escuchado, y ese elemento es fundamental, ¿ya? El tiempo entonces es lo que debe darnos entonces la razón para ver cómo construimos instituciones más justas, más libres, de mayor pensamiento crítico, ¿ya? En últimas, ese es el objetivo, y me parece que en cuanto a la reforma está bien, digamos, pensarse en el bienestar universitario, eso en el 2011 no apareció nunca, hoy está apareciendo, bienestar universitario en términos de salud. Hace unos meses una chica en la Universidad del Valle se suicidó, ¿ya? Hace unos años también una chica de la Universidad del Valle en el hospital universitario se tiró de un 8º piso para suicidarse. Entonces, esos problemas son propios de o la exigencia o el tiempo o la falta de la construcción de lazos fuertes entre la universidad, el Estado y sobre todo los estudiantes, como parte integral de ese sistema educativo. Bien, gracias, Sebastián. Doctor Juan Carlos, escuchó el apretado resumen de la petición de los estudiantes al gobierno en cuanto a reforma, sus consideraciones. Bueno, muy complejo, realmente, como Sebastián expone esto de cómo lograr que haya realmente movilidad social. O sea, es algo que no tiene una solución fácil y que tiene diferentes aristas, y siempre tendremos puntos de controversia ahí al respecto. ¿Cómo lograrlo? Pero ¿cómo lograrlo sin sacrificar la posibilidad de la diversificación de las instituciones, la posibilidad de que los padres de familia ingresen a sus hijos, o que un ser humano, una persona cualquiera, ingrese a una institución con unas condiciones que no sean necesariamente las estatales, ¿no? O sea, como en muchos países. Si alguien tiene una convicción religiosa, pues eso es respetable, quiere que tenga una universidad religiosa, si es una universidad militar, si es una universidad de pensamiento liberal, si es una universidad de pensamiento conservador. Sé que los estudiantes, no sé si todos, pero sé que la mayoría de ellos en las asambleas y también en las asambleas multiestamentarias están, y nos lo decía la ministra Aurora en una reunión hace algún tiempo, que vienen insistiendo mucho en que, tal vez como lo plantea ahí, según le entiendo, el segundo punto, profesor Carlos, el 100% de que sea una financiación estatal, ¿sí? Eso pues es un ideal que no tendría que ver hasta dónde lo es, se plantea como un ideal hasta dónde realmente lo es, cuando uno quiere libertad, diversificación y muchas otras. Sé que es tratando de asegurar cobertura y calidad,
cómo lograrlo de otra manera, ¿no? Lo primero es que ya se ha mencionado, y lo mencionaba la estudiante allí, es que la educación superior debe verse como un derecho fundamental, debe plantearse como un derecho fundamental, y lo hablabas tú también, lo hablábamos con mis compañeros, y con ese otro proyecto que no es la reforma a la educación superior, sino que es el proyecto de ley estatutaria, me parece que es un primer, reitero eso, porque me parece un punto, este proyecto me parece que debe salir sí o sí, debe salir, porque, y parece que se va a demorar un poco, pero sí ahí plantea, y ya llega un artículo donde dice la educación inicial como derecho fundamental, que eso nunca se había planteado así. La educación básica, o sea, hasta noveno, como un derecho. Incluso la educación inicial la plantea este nuevo proyecto desde jardín, desde prejardín. Ahora, por la Constitución, la obligación de la educación la tiene el gobierno de los 5 a los 15 años de edad. Pero ahorita se pretende extender obligatoriamente desde los 3 años. Me parece fabuloso. Derecho fundamental de que todos los niños de 3 años puedan entrar a prejardín, 4 años a jardín, eso es nuevo. Eso lo hacen muchos colegios privados, muchas de las personas que pueden, pero ya ahora se piensa como ley. Me parece que el derecho fundamental a la educación inicial realmente era lo primero. A la educación básica hasta noveno, excelente, con todas las posibilidades de pasar de noveno a un técnico profesional y con mucha más precisión, y ya lo plantea la reforma a la educación superior. Y ahí aparece otro artículo, dice derecho fundamental a la educación media. Pero hubo un punto que está muy controvertido, y es que la posibilidad, aunque yo estuve leyendo con cuidado, y dice podría, porque algunos dicen, ¿cómo así que vamos a llevar la educación media a grado 12? Entonces decía la ministra Aurora la semana pasada, es que el grado 12 ya existe en las escuelas normales. En las escuelas normales, para usted, del ciclo complementario, para ser profesor, para salir con título, que entre otras cosas la reforma de la ley me parece fabuloso, ya propone que los que hagan el ciclo complementario ya están en la educación superior. En este momento, por ley, no están en la educación superior los que hacen 12 y 13. Y dice también que hay colegios privados, por aquello del bilingüismo, que ya tienen grado 12. Pero entonces había una controversia, o había una inquietud, es que ahora va a ser obligatorio, que sería gravísimo, ¿no? Porque los muchachos tienen que terminar grado 11, en la inmensa mayoría, estrato 1 o 2, y necesita avanzar en el sistema educativo, y un grado 12, ahí se plantea como una conexión, un puente rápido entre la educación media y la educación superior. Pero podría no serlo, podría ser una limitante. Además, muchos no pueden salir a la educación superior, sino que tienen que salir a trabajar. Entonces, eso lo plantea. Y luego viene un artículo en ese nuevo proyecto de la educación superior como derecho fundamental, donde ya aparece el ETDH, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, donde aparece el reconocimiento de cualificaciones, donde aparecen las nuevas normativas que se plantearon en el gobierno anterior en el plan de desarrollo 2018-2022, y que todavía son normas, que son sistemas que tienen que están enmarcados en el Sistema Nacional de Cualificaciones. Lo hace tímidamente, y es una crítica que se le está haciendo al otro proyecto, combino los dos, porque en los dos debe serse más contundente en este nuevo planteamiento del subsistema de formación para el trabajo, que ya no le va a quedar solamente al SENA la formación para el trabajo, sino que según la norma ya también la CTDH y las instituciones de educación superior pueden entrar a esta formación. Y sucede que es importante que no la miremos tangencialmente, que no miremos esto, porque sucede que se está incrementando de manera impresionante esa posibilidad de formación. En Cali hablaba yo con el director presidente de ASENOV regional hace unos 15 o 20 días, me decía que ya Cali tiene 177 instituciones de TDH de formación para el trabajo, y ya ellos están entrando, porque educación para el trabajo y el desarrollo humano está dentro de la vía educativa, pero ellos van a entrar a la vía formativa, pudiendo dar ellos certificados de aptitud. En este momento solo el SENA puede dar certificados de aptitud profesional, pero ya la ley está planteando, y la reforma de la educación superior dice, no, hay otras instituciones que habilitadas por el Ministerio del Trabajo, porque es otro actor que entra en todo este esquema, es complicadísimo, entra el Ministerio del Trabajo habilitando instituciones para que puedan dar, ya se llaman certificados de aptitud ocupacional. Lo que yo quiero decir allí es que es complejísimo el panorama, pero ese proyecto de ley estatutaria de la educación es fabuloso. Bien, gracias. Alejandro, tu
consideración un importante número de asambleas con importante número de estudiantes, básicamente universidades públicas, entregan el apretado resumen que vimos en el videoclip. La reforma a la Ley 30, además de los componentes importantes como los que ha señalado el doctor Juan Carlos. Bueno, a ver, el tema de la participación ha sido evidente, ¿sí? Asambleas con 2.000, 3.000 estudiantes, eso es importante, eso da cuenta de que hay un gobierno que hoy está escuchando a sus estudiantes, porque en última son unos de los directamente afectados, pero yo sí tengo unas reservas, sobre todo en el punto 2 que ya hemos mencionado, y me retorno a la pregunta que yo le puse al panel, y es: ¿tiene el Estado la capacidad para satisfacer todos los problemas sociales de la nación? Si nos respondemos lo primero es respondernos esa pregunta, si tenemos la capacidad, si el Estado tiene el suficiente músculo. Para mí la respuesta es no. Por eso no podríamos pensarnos una educación financiada 100% por el Estado, ¿cierto? Porque, ejemplos, hace 20 días, un mes, una universidad, si no estoy mal, la del Rosario, en una reunión de 2 horas, en un banquete que le brindó a empresarios, logró reunir 170.000 millones de pesos en 2 horas para subsidiar a 170, 200 estudiantes más o menos, les quedo debiendo el dato exacto. En 2 horas, el sector privado logró recoger 170.000 millones de pesos. Eso es más que el presupuesto anual de la Universidad del Valle. Nos decía el vicerrector de Bienestar Universitario que el presupuesto anual de la Universidad del Valle es de 70.000 millones de pesos. Y estamos hablando de que en 2 horas... 700.000 millones de pesos. Y estamos hablando que en 2 horas el sector privado logró reunir 170.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, plantearnos esa incógnita de si el Estado es capaz de financiar 100% la educación, ¿cierto? Porque, a ver, los jóvenes, me incluyo, somos muy dados a ser muy idealistas. ¿Cómo nos imaginamos el mundo? ¿Sí? Pero no somos tan pragmáticos. Entonces nos imaginamos este mundo, pero ¿es factible ese mundo? ¿Hay la suficiente fuerza estatal, social, privada para poder garantizar llegar a ese mundo? ¿Cierto? Entonces lo primero es eso. Yo tengo mis reservas con respecto a esa solicitud de que la educación sea 100% estatal, es decir, financiada 100% estatalmente. Yo creo que si es así, no va a tener un joven estrato 1 bajo la posibilidad de acceder a la Universidad Javeriana, por ejemplo, ¿cierto? Y van a seguir habiendo esas brechas sociales tan evidentes como las mencionaba el profe, que existen hoy en la sociedad, ¿cierto? Porque es que cuando un estudiante viene de un barrio estrato bajo, que llega a la universidad sin comer, ¿cierto?, que no tiene sino los 5.000 pesos para devolverse en el bus, porque además, y eso es un tema importante que plantean los estudiantes para la reforma, 5.000 pesos para el transporte porque nos cobran igual que a un particular, ¿cierto? No hay una tarifa diferencial en el transporte. Entonces, miremos esas condiciones de cómo tiene que llegar un estudiante, la inmensa mayoría de estudiantes, a la universidad pública a enfrentarse a un modelo educativo arcaico, que es pesado, que es difícil, con el estómago vacío, muchas veces se mojó porque no tiene transporte o haber caminado 2 horas, ¿cierto? Y miremos las condiciones de una persona estrato 6 para arriba, como decía el profe, que llega a la Universidad Javeriana, que todos los días tiene 200.000 pesos para comer, para salir, para todos sus gastos. Entonces ahí se empiezan a crear unas brechas sociales bien importantes. Lo otro que me planteaba es el punto 6 que proponen los estudiantes, y es la cercanía de las universidades con la sociedad. Hoy hay una lejanía de las universidades con la sociedad. Hoy, y no solo porque las universidades lo planteen, sino porque la sociedad en general ve a la universidad muy lejos, ¿sí? Entonces, a las últimas entidades a las que recorren para solucionar problemas sociales es a la universidad, ¿cierto? Y a mí me parece eso ilógico, porque es la universidad en últimas la que
genera planteamientos de posibles soluciones para que se generen esas problemáticas sociales. Estamos en un mundo cambiante, entonces aquí no se menciona a los estudiantes, pero sí ha hablado mucho en asambleas, y es, en este mundo tan cambiante, ¿tenemos que seguir teniendo carreras de 5 años? Miren, yo me pienso hoy que estoy estudiando administración de empresas, ¿será que en 3 años que me faltan para graduar, lo que aprendí de cómo se administra una empresa me va a servir para administrar una empresa de 3 años en el futuro? ¿Sí? Entonces a mí me parece que también hay que empezarnos a replantear eso, porque a mí me están formando durante 5 años para administrar una empresa de hace 5 años, ¿sí? Pero ¿cómo administro las empresas del futuro? ¿Sí? Entonces hay que también empezarnos a plantear esas problemáticas, porque lo hemos hablado y lo hemos discutido aquí en el panel, y es, el mundo está cambiando muy rápido y nosotros no hemos sido capaces de cambiar en esa misma constancia, en esa misma rapidez. Se trata entonces de empezar a buscar alternativas para que el estudiante que pasó 5 años, ¿sí?, en una carrera profesional, pues ese conocimiento le sirva para poder aplicarlo en las áreas del futuro, porque todo va a ir cambiando, ¿cierto? Todo va a ir cambiando. Hoy las inteligencias artificiales están reemplazando muchos procesos, ¿sí?, o ayudando a que los profesionales realicen esos procesos de manera mucho más rápida, pero en la universidad no nos están formando para poder utilizar bien esas competencias, esas nuevas competencias. Entonces hay que plantearnos esas 3 cosas, que el Estado para mí hoy no tiene la suficiente capacidad ni el músculo para financiar 100% la educación, y muchas otras problemáticas del sector, que hay que repensarnos el tema de las carreras a 5 años, entendiendo que el mundo está cambiando mucho y que sin lugar a dudas esto necesita de una unión entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Bien, muchas gracias. Agradeciéndole la participación a Sebastián Acosta, al doctor Juan Carlos Flores y a Alejandro Nieto por estas conversaciones. Los invito a una reflexión final para cerrar esta conversación de los jóvenes del siglo XXI, cambiando la educación del siglo XX. Tu reflexión final, por favor, Sebastián. Bien, gracias por la invitación, Carlos, gracias al director Juan Carlos, a Alejandro por este momento de reflexión, de profundización frente a algo tan importante como la educación. Bueno, pues varias cosas. Uno, integrar de una manera efectiva las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a las formas de aprendizaje, más allá de lo instituido, digamos, frente a los campus virtuales o las aulas virtuales o el Moodle, sino que justamente haya un proceso de acercamiento tanto de los profesores como de los estudiantes a estas plataformas, y que se vincule con elementos de la cotidianidad, como las redes sociales que en todo momento estamos usando desde nuestros computadores, tablets o celulares. 2, pensarnos en realmente una integración de la educación en la sociedad, es decir, ver que la educación puede ser un motor de innovación, creatividad y desarrollo que permita romper barreras, que permita la movilidad social, que permita reducir la desigualdad y la pobreza, y sobre todo buscar realmente herramientas para que haya un pensamiento crítico y ciudadano que no nos, digamos, nos deje en nuestra hiperindividualidad, que es muy propia de esta posmodernidad o esta modernidad líquida o modernidad tardía, como diferentes autores lo han definido, sino pensarnos realmente en proyectos colectivos. Hoy tenemos un reto como humanidad, como civilización, como especie gigantesca, que fue con la que vos, Carlos, empezaste, y es el cambio climático. ¿Ya? Hoy, en el ideario, en la cotidianidad de todos, no está el cambio climático. Ay, sí, pues vamos a comer, entonces no nos dé pitillo de plástico, ya, o yo llevo mi termito, pero esos son pañitos de agua tibia frente a el sistema de producción y consumo
que tenemos, que es el que aporta alrededor del 70% de la contaminación del mundo. Ya, digamos, un pitillo frente a unos quemadores de combustible o frente a una producción en masa, pues no hace mayor cosa. Entonces, pensarnos eso, no desde nuestra hiperindividualidad, sino desde un enfoque más colectivo, más humanista, más socioambiental, que los ecologistas que empezaron en la década de los 60, 70 y hoy ya ambientalistas más afianzados, con más movilización, pues lo dicen y lo señalan. La educación entonces es eso, pensarnos desde una postura crítica y tener proyectos colectivos que permitan entonces mejorar las condiciones y las calidades de vidas de todos y de todas. Gracias, Sebastián. Doctor Juan Carlos Flores, director del campus de la Universidad Cooperativa, muchas gracias. Su reflexión final. Muy bien, nosotros estamos ante una meta, una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo es que se amplíe la cobertura en la educación superior en 500.000 cupos. Eso es algo que ha traído muchos debates y esos 500.000 cupos definitivamente las instituciones de educación estatales no los van a poder cumplir, ya lo dijeron en varias reuniones, el SUE y bueno, y varios estamentos. Entonces, definitivamente me conecto a Alejandro, esto es una meta que se puede conseguir con este modelo mixto que tenemos actualmente, universidades privadas, instituciones estatales. Ya las diferentes asociaciones de instituciones se han hecho propuestas, yo estoy en la vicepresidencia actual de CIDESCO, que es la organización de instituciones de educación superior del suroccidente colombiano, y con ASCUN y con ACIED y con CENOP, con varios hemos propuesto cómo podemos contribuir a ello. Si bien que el Estado no nos dé el dinero, pero nos puede hacer ciertas exenciones. Por ejemplo, pues lógicamente las instituciones estatales no tienen que dar la contribución al SENA, no tienen que pagar los parafiscales, que nosotros, claro, evidentemente con el control suficiente lo hemos propuesto en varias asociaciones y no lo aparece en la reforma de la educación superior, que nosotros podamos desde con esos dineros ampliar la cobertura y que se asegure con un control debido para las etnias, para los afros, para los indígenas, para aquellos grupos marginados con mayores problemáticas socioeconómicas en la sociedad. La devolución del IVA que las instituciones estatales les hacen devolución, la DIAN le hace devolución del IVA, venimos proponiendo que nos hagan devolución y que se controle cómo eso amplía esa cobertura, o sea, que no hay necesidad de que le demos dinero a las universidades privadas, instituciones privadas, sino que le condonemos, le hagamos otras exenciones que tienen las universidades estatales. Y finalmente, para cerrar el punto, es que se mire bien lo que está proponiendo sobre el ICT, se está proponiendo una financiación mejor, una derivación de los dineros del ICT más hacia el auxilio exterior, que está bien, pero no está hablándose de disminuir el crédito condonable de los estudiantes. Entonces uno dice, bueno, hay varios dilemas y es para discutir, y entonces los que financiamos que se quedan en el país, que van a hacer estudios de pregrado, es más probable que se queden y ayuden en la transformación social, económica y productiva de la región y aquellos que van al exterior, muchos se nos quedan allá, ¿no? Y los entonces es un dilema con el ICT y en la reforma a la ley a la educación superior lo propone. Y cerrar, porque yo sé que es cortico que lo que tenía que hablar, no quiero dejar de decir lo siguiente. Hay un punto que debe ser un proyecto colectivo, como lo decía Sebastián, y es no es solo el acceso a la educación superior. Se habla siempre de acceso, permanencia y graduación. Y sucede que hay muchos esfuerzos para ampliar la cobertura, para mayor acceso, y la deserción en la universidad pública, en la universidad privada, la retención del estudiante. Es impresionante y casi, claro, entonces ya lo mencionaban, alimentación, transporte, hay otros factores que no solamente gratuidad, la política de gratuidad, sí, pero no tengo cómo coger un transporte, si no tengo cómo alimentarme. Por encima del 40%, ¿no? Claro, la deserción. Perfecto. Y peor aún, y más alta todavía, la tasa de graduación. Los que permanecen, terminan el plan de estudio y muchos no se gradúan en el pregrado. Entonces, esos proyectos colectivos que el Estado debe proponer, fomentar, porque es que también hay una crítica en la reforma, y es que el Estado sigue siendo muy policivo, muy vigilante, muy controlador, tiene que ser más de fomento, más de capacitación, tanto de las CIES públicas como de las CIES privadas. Gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Bien, Alejandro, estudiante de Universidad del Valle, promotor de la revista Juventud, revista virtual, tu reflexión final sobre esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Bueno, seguramente se nos quedarán algunos puntos en el aire, ¿cierto? El tiempo en televisión es corto.
pero terminar con esta reflexión. A ver, el tema de la educación se debe tratar de manera integral, ¿cierto? Y no es incluso solo desde que entran los niños a prekinder, sino incluso de las familias, ¿cierto? La familia hoy es la base social de la sociedad, ¿cierto? Así como lo es la educación. Entonces hay que buscar también la forma en que las familias en su núcleo se eduquen, ¿cierto? Para que no le dejen la responsabilidad solo a los profesores cuando el niño entra a la básica primaria o al prekinder. Entonces, entender que la educación se debe tratar de forma integral, ¿cierto? Que es sí o sí necesario que haya una unión entre la sociedad civil, el Estado y el sector privado para que se puedan llevar a cabo las transformaciones sociales importantes en el país, entendiendo pues que el Estado hoy no tiene la suficiente fuerza para satisfacer todas las demandas sociales que exige una sociedad tan desigual como es la colombiana, ¿cierto? Esto a veces puede ser incluso políticamente incorrecto mencionarlo, pero parte de ser objetivo se trata pues de decir que hoy el Estado no tiene esa suficiente fuerza, ¿cierto? Miren, tocaban un tema para cerrar del tema de la deserción en los estudiantes que es sumamente preocupante. Hoy a las universidades le pagan por cada estudiante matriculado que esté cursando, ¿cierto? Entonces muchas de las estrategias de las universidades públicas, esto pasa, no es un secreto, más bien es un secreto a voces, es que a mí me dejan pasar en inglés o otras asignaturas porque si no voy a desertar. Y si yo deserto en la universidad, es plata menos que le entra a la universidad, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo se plantea eso para que la universidad no tenga que seguir haciendo eso, dejar pasar profesionales que en últimas no van a ser buenos profesionales, ¿sí? Sino que haya también una mayor exigencia para los estudiantes, ¿cierto? Porque de eso también se trata, de que hayan profesionales idóneos, ¿sí? De un médico que no deje morir a un paciente o a un enfermo por una negligencia, ¿cierto? Entonces también se trata de que hay que abordar esta problemática desde las familias, desde el estudiantado, pero también desde los docentes, pero también desde las directivas, para que podamos escuchar todas las voces, mirar qué es en realidad lo que está pasando y que esta reforma no se vaya a quedar en el vacío, ¿cierto? Porque sí, hay avances muy importantes, ¿sí? Yo creo que la discusión se ha centrado en temas muy importantes, pero no queremos que solo se escuche un sector de la sociedad, sino que todos los directamente o indirectamente involucrados sean escuchados para que esta reforma pues nos lleve a buen puerto. Eso para cerrar. Bien, muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de esta conversación. Financiamiento 100% estatal para la universidad pública, por supuesto que es diferente a estatización de la educación superior. Creo que este gobierno no le camina a la estatización de la educación superior, lo ha dicho reiteradamente su enfoque. Seguramente el 100% es para la educación en las universidades públicas, cuyos presupuestos hoy son más del 50% por otra suerte de recursos más allá del presupuesto que gira la nación. Entonces no creo que se trate de estatización. Hay una ley estatutaria que nos ha reiterado el doctor Juan Carlos, ahí la reforma integral a la ley 30, está el plan de desarrollo que entrega herramientas muy direccionadas, y hay otros temas que, como dice Alejandro, se nos quedan. Yo creo que pasa por resolver un tema crucial en la universidad. Mientras el 70% de los profesores les paguen por horas, por 1 hora, por 2 horas por ir y que luego se vayan para su... Eso lo tocó Alejandro, pues eso afecta la calidad, eso afecta las relaciones pedagógicas, académicas. Ese asunto debe resolverse. Es problemático en todas las universidades públicas y privadas que el 70-80% de los profesores no son de planta, por lo tanto no tienen capacidad de investigación o de dedicación. 20 horas de clase a la semana que estando nombrados. Estando nombrados con 20 horas de carga, en fin. Hay otros temas que formarán otras discusiones. Está el tema de los trabajadores y los empleados administrativos, que también forma parte del engranaje de la formación de los muchachos y las muchachas en nuestras universidades. Bien, debate queda pues abierto, ideas para seguir profundizando. En la conducción, Carlos González, soy sociólogo, profesor de la Universidad del Valle. Hasta otra próxima entrega.